Hola, bendiciones para todos. El mensaje de hoy tiene que ver con la sequía como señal de los tiempos finales. ¿Qué tiene que ver la sequía que estamos sufriendo, no solamente a nivel nacional en el país, sino en el mundo entero, como señal de los últimos tiempos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y sobre esto quiero hablarles en este momento. Para eso vamos a recordar el libro de Malaquías, ¿le parece? Malaquías capítulo 4, en el versículo 5, dice: He aquí yo os envío al profeta Elías, escuchen esto, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice entonces Malaquías que antes de que venga el día del Señor, el día de Jehová, Dios iba a enviar al profeta Elías, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver qué tiene que ver Elías con la sequía y con la señal de los tiempos finales, como está pasando en este momento, ¿no es cierto? La gran sequía que estamos viviendo. Cuando hablamos de sequía, hablamos falta de agua, hablamos de escasez y todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto?, económicamente a una nación y al mundo entero, ¿no es cierto? Tiene que ver con el hambre, con la necesidad, muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de sequía y cuando hablamos de lluvia, falta de lluvia, por supuesto, tenemos que ir a los tiempos bíblicos, a los tiempos del profeta Elías. ¿Qué pasaba en los tiempos del profeta Elías? Dice la Biblia que esos mismos tiempos se van a reproducir en los tiempos finales. Entonces vamos a ver un poquito lo que pasaba en Primera de Reyes, y vamos a ver allí Primera de Reyes. Si tú puedes luego leer en tu Biblia y estudiar mucho, los tiempos finales tienen que ver con lo que pasó en los tiempos de Elías, porque allí Dios nos revela muchísimas cosas. Dice que el pueblo de Dios se había apartado, tanto el rey como todo el pueblo se habían apartado de Dios. Yo creo que en este tiempo también las naciones y los gobernantes se apartaron de Dios. La gente no se está acordando de Dios, no está clamando a Dios. Mire, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que era el rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Había un profeta de Dios, por el cual Dios hablaba, que estaba diciendo: va a haber sequía por la desobediencia de ustedes. ¿Por qué viene la sequía? Por la desobediencia del hombre, porque Dios está pidiendo al hombre que se acerque a Él y la humanidad se está alejando de Dios. Dice que no iba a haber lluvia por 3 años y medio, solamente cuando Elías lo diga. ¿Y qué sucedió? Mire cómo Dios es fiel con sus hijos. La sequía no es para el pueblo de Dios. Escúcheme, la sequía no es para los hijos de Dios, ¿sí? Dice que Dios envió a Elías a un arroyo y dice que los cuervos lo alimentaban. Los cuervos le llevaban alimento, comida a Elías allí en el arroyo. Es más, dice la Biblia que después, si usted sigue leyendo, Dios a través de una viuda le da agua. Mire, lo primero que le pide el profeta a esta viuda, que no tenía nada para comer, que ya estaba a punto de morirse con su hijo, era un vaso de agua. ¿Y qué escaseaba? El agua. No había agua, había sequía. Entonces, ese vaso de agua de esta viuda era la primicia. Entonces, en los tiempos de sequía, lo que tiene que abundar en el pueblo de Dios para que no haya escasez es las primicias. Tenemos que aprender a apartar nuestras primicias para Dios. Son tiempos de primicia, ¿sí? Son tiempos de primicia. Bien, entonces más adelante ocurre un hecho. Elías desafía a los profetas de Baal. Había sequía, había hambre. Entonces estos profetas falsos comienzan allí a clamar a su Dios por lluvia, y Elías lo desafía. Y es interesante ver, porque lo que sucede allí también nos revela algo. Recuerde siempre, es tiempo de primicias para Dios. No nos olvidemos la primicia, para que nunca haya escasez en nuestra casa. Elías manda a los profetas a hacer altares y él hace su propio altar. Pero es interesante porque cuando los profetas de Baal vieron que su Dios no respondía, entonces mire lo que Elías hace. Dice, en el capítulo 18, estoy leyendo, verso 32, dice: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Siempre se hacen las cosas en el nombre de Dios. Es tiempo de edificar altares. Tiempo de primicias y tiempo de edificar altares en nuestros hogares,
en nuestra casa. Después hizo una zanja, escuche, alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Escuche, dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadle sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. 4 cántaros de agua derramada. ¿Sabe qué es eso? Ofrenda de libación. Escuche, en los tiempos de sequía, para que no haya escasez en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es primicias y ofrendas y altares, tiempo de primicias, tiempo de ofrenda y tiempos de altares. Y mire qué sucedió. Quiero terminar con esto. Dice que allí, luego entonces, vamos a leer el verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, escuche esto: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Cayó fuego. Tengan en cuenta esto: consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Lamió el agua, el fuego lamió el agua. ¿Sabe qué es esto? Me hace recordar el libro de los Hechos capítulo 2. ¿Qué sucedió allí? 120 personas reunidas. Dice que vino el Espíritu Santo como una lengua de fuego, en forma de lengua de fuego. ¿Qué pasó aquí? En el altar de Elías, el profeta del agua, escuche, en plena sequía, vino fuego en forma de lengua que lamió el agua. ¿Sabe qué es eso? Avivamiento para la iglesia, para sus hijos. Escúcheme, tiempo de sequía, estamos viviendo tiempo de sequía de agua. ¿Qué significa para los hijos de Dios? No tenemos que dejar de ofrendar, de traer nuestras primicias, de levantar altares de oración, pero tiene que ser tiempo de avivamiento para nosotros. Son señales de los últimos días. Tenemos que entender y ser sabios que Dios nos está hablando. Que Dios te bendiga muchísimo en este tiempo.